no nos va a alcanzar con entender solamente qué le pasa a mi síntoma, por qué está pasando en mi familia, a mis ancestros. No me va a alcanzar porque justamente el comportamiento este que estás viviendo, la crisis que estás viviendo, va a empezar a ir avanzando, o lo que el cliente diría tener soluciones, cuando dé pasos reales y concretos. Bueno, bien. Fer, le comentaba a la gente que habíamos recibido, bueno, comentarios, preguntas y de todo tipo, y que hubo uno que nos gustó bastante porque, nos permite mostrar ciertas cosas, ¿no? Como un tema que ya habíamos hablado, un poco nos pasó para arriba dentro de la charla que tuvimos la otra vez, que hablamos de muchas cosas. Y básicamente era esta historia de, bueno, está bien, es un comportamiento, pero a mí me sirve, ¿no? ¿Por qué no nos contás qué nos decía ese comentario? Así por arriba, ¿no? Ajá, sí, bueno, básicamente de que, bueno, más allá de que haya una explicación biológica para ese comportamiento, para esa actitud, que igualmente le servía, ¿no? Como que, sí, todo bien, con lo biológico, todo bien, pero a mí me sirve para darle sentido a esto que estoy haciendo. Bueno, pero es lo mismo, claro. Dicho de otra manera. Sí, lo que nosotros le llamamos, cuando empezamos el desarrollo personal, esto de buscar nuestro propósito, ¿no? Y claro, una cosa que es interesante cuando hablamos de comportamientos en general, ¿no? Y esto lo hemos hablado mucho nosotros, es justamente que tenemos como en la cabeza tenemos esta historia que hay comportamientos buenos o malos, ¿no? Es decir, que claro, cuando explicas un comportamiento de este tipo, la gente no hay nomás dice, bueno, pero ahí trata de racionalizar. Por un lado, si lo tiene, trata de decir, bueno, no es tan malo, y si no lo tiene, decir, bueno, no debe ser tan bueno, ¿no? O qué feo tener eso. Y una de las cosas que siempre tratamos de explicar, sobre todo desde biocomportamiento, es justamente el cambio de mirada, ¿no? Por eso este espacio se llama Más allá de la biodescodificación, que es esta idea que desde biocomportamiento tratamos de mostrar que esos comportamientos tienen una función y que no podemos hacer solamente decir que tiene una función biológica como para vivir, ¿no? Tiene algo más allá, nos ayuda a hacer cosas y nos permite dejar de pelearnos con nuestros comportamientos, ¿no? A ver, ¿cuántas veces, Fer, hemos escuchado, bueno, tenés que ser equilibrado, tenés que estar en tus cabales, tenés que ser buena gente, tenés que ser honesta, no tenés que ser competitiva, bla, 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 bla. Y hay veces que los comportamientos, justamente lo que vienen a mostrarnos, es que nos da la posibilidad de hacer ciertas cosas que no teníamos ni siquiera planteados. De hecho, creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo personal es este parámetro, este dogma de que hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas que se debe hacer y cosas que no. Y cuando sale o irrumpe estos comportamientos que por ahí no lo entendemos, decimos, bueno, no debe ser tan bueno, pero ¿por qué es? ¿No? Y empezamos a dudar un poco de esto, que es un poco lo que nos había planteado esta persona que nos había escrito. Así que una de las cosas que primero hay que decir es que justamente queremos explicar este comportamiento, no por el hecho de decir está mal o fíjate que esto que te pasa tiene una explicación que es cierto, sino para qué, ¿no? Nosotros explicamos que este comportamiento sucede cuando nos quedamos sin referencias, sin asiento en la vida. Y este mecanismo es un buen mecanismo para buscarle el sentido de la vida, ¿no? ¿Quién no empezó a tratar de entender su vida desde lo espiritual, ¿no? Desde lo mágico, desde lo esotérico, incluso lo científico, ¿no? Desde la parte filosófica. Es decir, que este mecanismo que tenemos justamente nos ayuda a darle un nuevo sentido a la vida que se nos ha roto, pero a su vez, algo que hablamos siempre con vos, que es, bueno, esto te da nuevo sentido a la vida, te ayuda a seguir adelante con los problemas que estás viviendo, pero también te invita a algo más, ¿no? ¿A qué nos invita, Fer? Y básicamente encontrarle, bueno, el sentido de nuestro propósito, ¿no? Nuestra misión, nuestro camino, un montón de nombres tiene, ¿no? Y que siempre va a ser único en cada persona.
único en cada persona. Y la idea es más o menos esta, ¿no? De que cada uno se desarrolle en eso Claro, a partir de esto, o sea, de ninguna forma es malo, negativo o vamos a buscar cambiar eso, ¿no? Justamente es eso lo que genera el desarrollo de una persona, ¿no? Con un sentido, o sea, el claro, sentido único, o sea, no el sentido universal de todos, sino para esa persona en particular. claro, eso que decía es justamente el tema, el quid de la cuestión que quería que lo plantearas, porque cuando estamos en estos procesos de desarrollo personal, de crisis personal, tratamos de comprender linealmente tal comportamiento es para tal cosa. Y nos olvidamos justamente que nosotros tenemos algo que decir en esto, hay algo que tenemos que hacer. Y a vos como terapeuta te había pasado, a mí me pasa también mucho, es que la gente viene olvidándose de que hay una parte tuya donde tiene que ir a futuro, tomar decisiones y hacer cosas que lo desafían, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, desde este lugar de conocimiento, es bueno, sí, me sirve para encontrar propósito, sí, pero ponerle nombre a ese propósito. ¿Qué es ese propósito? Porque decimos, ay, el propósito, mis dones, mis habilidades. Bueno, ¿cuál es tu potencial? ¿Qué nombre tiene? Y esto que decís vos nos invita a la persona a decir, a investigar en uno mismo, sacar los miedos al frente, ¿no? Decir, mira, mi potencial real es este, nada más que no me animo a hacerlo porque no puedo, porque no quiero, porque no sé. Y ahí empiezo a elaborar, mire, viendo futuro, ¿no? Y nos saca la idea de buscar el problema, interpretarlo, hacer una asociación lineal entre un síntoma emocional con un conflicto emocional específico, biológico específico, y centrarme y buscarle sentido y esperar la toma de conciencia, ¿no? Justamente el comportamiento lo que nos está diciendo es, mira, este comportamiento que tenés no se va a ir y lo que va a estar asociado es a esa parte personal tuya, que nosotros decimos propósito, pero ponele nombre y apellido, ¿no? Ponele nosotros le diríamos un objetivo, ¿no? Es Claro, bájalo, poner algo claro y empezar a laburar en pos de eso con este comportamiento. claro, claro, justamente. Y es claro, y es lo más desafiante, ¿no? Porque, bueno, por lo general las consultas siempre, cuando llega la gente a terapia, tiene un quilombo en la cabeza, un montón de ideas, eh, obviamente se enfoca, se centra en el problema y lo quiere resolver, pero porque también se desconoce la visión global de por qué le está pasando, o sea, sí, por qué le está pasando eso, sino para qué función tiene y hacia dónde ir, ¿no? Entonces, después de un proceso terapéutico, la persona sale clara, arranca confundida, desorientada, no sé para dónde ir, y después termina con un proceso claro, con un objetivo claro para esa persona, ¿no? Una dirección. Sí, Bien, eso. y eso que decís vos, pasa algo, ¿no? Que ahí es donde nosotros justamente armamos este espacio para no diferenciar ni que esté mal ni bien la especificación, sino el dar el paso más allá, ¿no? Que no nos va a alcanzar con entender solamente qué le pasa a mi síntoma, por qué está pasando mi familia, mis ancestros, no me va a alcanzar porque justamente el comportamiento que estás viviendo, la crisis que estás viviendo, va a empezar a tener movimiento. Cuando digo tener movimiento es ir avanzando, o lo que el cliente diría tener soluciones, cuando dé pasos reales y concretos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a terapia y tenemos un terapeuta por ahí, como lo hemos sido vos y yo, bueno, le vamos a dar el sentido y esperemos que las cosas se aclaren y que el universo nos baje la información y que todo tome sentido de acuerdo a lo que va pasando en la vida. Lo que te viene a decir estos comportamientos y por lo cual nosotros lo estamos planteando acá es que, hey, che, no es que hay algo especial que viene a darte la información, te está diciendo que tenés que dar pasos reales y esos pasos reales son los que te dan miedo, son los que no querés abordar, son los que ni se te ocurren que la solución va por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde nos encontramos con clientes o con las personas que son comprometidos o no con su proceso, que le dicen, mira, vamos para adelante, tenés que hacer esto. Y empieza a dar pasitos y ahí se va animando. Y después tenemos los otros, como decís vos, que queda en la mente, ¿no? No, y te explican y saben todo lo que tiene su problema, te lo pueden decir de pe a pa, pero son incapaces de dar ese primer paso, ¿vale?
Creo que tenemos un comentario. Sí, dice Nati, buenas, ¿podrán poner un ejemplo de comportamiento y entre paréntesis disfuncional igual a potencial a desarrollar o a trabajar? Bien, siempre lo damos, siempre doy los ejemplos en la máxima expresión para que se pueda ver, ¿no? Es decir, si vos, una de las formas que nosotros podemos entender el comportamiento es cuando lo ponemos en una máxima expresión. Ustedes imagínense que el comportamiento de una persona es como un teclado de música donde le subimos los graves y los agudos, ¿no? Entonces tenemos una autoestima por un lado, emocionalidad por otro, bla, 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 ¿no? Un comportamiento no es disfuncional, sino que está fuera de contexto. Esa es la diferencia. El comportamiento no es disfuncional, está descontextualizado. ¿Por qué digo esto? No me quiero complicar mucho. Voy a empezar por el lado disfuncional. Vale, me complico. Es disfuncional en este sentido. Es decir, si yo, por ejemplo, un comportamiento, ¿no? Vamos a utilizar este mismo, ¿no? Decimos, ¿cuándo este comportamiento sería disfuncional, entre comillas? Cuando yo estoy en mi vida, tengo una casa, tengo familia, tengo cosas que hacer y yo sigo volando en el aire, ¿vale? Sigo conectándome al vacío, conectándome y esperando la respuesta de los demás y la vida me va pasando y no tomo decisiones. Entonces vos decís, flaco, tenés que tomar decisiones, pero no estás accionando. Ese mecanismo está ahí, pero no lo estás utilizando, es decir, estás disfuncional. No sé si es el mejor ejemplo. Voy a poner el que utilizo siempre. No, sí, quería ser tan me parece que está bien. Igual después da el otro ejemplo, pero termina con ese porque está bien. Vale. Sí. Vale, entonces, ese comportamiento no va a cambiar. Es decir, y vos decís, bueno, che, mira, este tipo está hablando del origen del universo, de cómo se crearon las estrellas, de si existe un doble original, qué pasó un minuto antes del Big Bang, toda esta historia, pero en su vida no toma decisiones. Los chicos no comen, no lo mandan al colegio, no puede tomar las decisiones en su trabajo, entonces es disfuncional, este tipo está trabado, está en las nubes, no sé, delirio místico, que le dicen, ¿no? Y vos decís, vale, ese comportamiento, si yo lo pongo a esa persona en un lugar, por ejemplo, de desarrollo personal, dando una conferencia, explicando, ese mismo comportamiento funciona en otro ambiente. No funciona en el lugar donde lo estoy viviendo. Y este es el primer paso que tenemos nosotros para identificar cuando tenemos este cambio de comportamiento, que lo que yo estoy viviendo como comportamiento no se adecua a mi contexto. Y esta es la base de la terapia que utilizamos nosotros. Porque yo tengo un comportamiento que no se adecua a mi contexto, lo que me está diciendo es que tengo que llevarlo a un contexto donde tenga funcionalidad. Paso al otro ejemplo para que me es más fácil. Bien. El típico tipo, dice, como si pasara otros días, ¿no? Que está en la calle asesinando a todo el mundo, ¿no? Ese tipo en la calle es un asesino, pero si vos lo pones en la guerra, en Bagdad, es un héroe de guerra. El comportamiento no cambió, sigue teniendo tendencias asesinas, ¿vale? Lo que cambió es el contexto donde lo desarrolla. Entonces, ¿qué pasa? La violencia la vive en su casa, en su entorno, porque no sabe desarrollar el potencial, porque el potencial de él sería, por ejemplo, ser un gran militar. Y esa energía devastadora que tiene, si el tipo supiera, che, mira, tu potencial es, vos podrías ser un gran militar, ¿por qué no empezás una carrera dentro del ejército para llegar a ese lugar? Canaliza toda esa ira y toda esa energía devastadora para un lugar donde funcione, podría ser la guerra. Entonces, el comportamiento sigue siendo el mismo. No lo podés cambiar, no podés abrir la cabeza de la persona y sacarle los conflictos para que no suceda eso, ni reprogramarlos. Lo que podés hacer es llevar ese comportamiento en un lugar que sea funcional, y ese es el potencial. Y esta es la clave que decías vos. ¿Cómo encontrás en la persona cuál es ese potencial? Y la clave está en su comportamiento. Si el tipo es un asesino, lo mando al servicio militar, pero si un tipo es místico y estamos hablando de cómo vamos a enfrentar este problema, esta crisis, con el cambio de dólares en el negocio, y el tipo está diciendo, bueno, vamos a conectarnos con el vacío porque esto tiene que ver con una alineación planetaria, que lo que nos va a dar, bla, 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 ese flaco, todo bien, pero no está siendo funcional para tomar decisiones ahora. Y ese es el momento donde te vas dando cuenta, ok, esto que me está pasando lo tengo que utilizar en otro momento.
No sé si lo podés reproducir Sí, vos, sí, si se pudo entender. sí, sí, Y que sí, la persona sí. que lo escuchó puede decir si lo entendió. Nati, sí, la chica que hizo la pregunta, si le quedó en claro y quiere poner ahí, estaría genial. Claro, porque en realidad siempre estamos buscando algo malo, o sea, hay algo mal en mí, lo quiero cambiar porque no se adapta, o sea, mi comportamiento no se adapta al contexto donde estoy, entonces me quiero cambiar yo para poder seguir funcionando en ese contexto. Y la idea es, cambia tu comportamiento, o sea, vos no tenés que cambiar para adaptarte al contexto, sino usar ese comportamiento para o ir a otro contexto y desarrollarlo o cambiar de contexto, porque básicamente el comportamiento te está indicando que hay que dar un paso hacia otra cosa, ¿no? Hacia el desarrollo de un potencial, por ejemplo. Claro, y ahí está justamente, esta es la clave, que lo que vos has dicho es la clave, porque cuando la persona se da cuenta que eso que está viendo malo es para adaptarse a su pequeño entorno familiar, para no sentirse mal y seguir perteneciendo a la familia, y el comportamiento la está invitando a romper con ese lugar, se da cuenta que lo que tiene que lo que tiene que hacer es un paso muy fuerte para ella. Dice, no, mira, prefiero estar en este lugar que me quieren, así loca, mística, pero no quiero avanzar, porque si tengo que hacer esto, tengo que tomar una decisión que me va a romper mi globito de seguridad. Entonces, Claro. ¿qué dice? Nosotros lo hemos visto, lo hemos visto en la formación, que, vale, sí, todo bien, lo entendemos. Cuando lo pones en práctica, decís, bueno, pero esto pasa porque estás haciendo para adaptarte a esto y no querés perder esto. Sí, esto no lo quiero perder. Entonces ahí tiene que decidir entre el potencial personal propio y el pertenecer. Y hay personas que necesitan hacer su camino individual rompiendo la estructura donde pertenece. Y hay personas que no. Es decir, esto de desarrollar el potencial no es que se tiene que hacer sí o sí, porque es un dogma, no, porque hay gente que no está dispuesta a pagar el precio a ser uno mismo. Sí, Y eso claro. está bien. El tema es, para mí es revelador en los programas, porque yo tengo dos programas, uno chico y uno grande, que en el programa chico, que es terapéutico y todo esto, cuando la persona se da cuenta, dice, no, pero yo quiero, papá, le mostrás, che, mira, vos tendrías que hacer esto, tu potencial esto, yo, ay, no, pero me da miedo, y no quiero dejar de hacer esto. Vale, seguimos adelante, y no te dice, no, estoy cagada, no quiero, te dice, bueno, no sé, y, o te empieza a dar vuelta por otro tema, o te empieza a cuestionar o directamente se borra. Porque, Claro. y para mí está bien, porque para mí la parte terapéutica es poner esto en claro, ¿no? Es decir, ¿estás dispuesto a ir a donde te lleva ese propósito? Porque todo se nos llena la boca el propósito. Yo quiero cumplir mi propósito, como si fuera el propósito alineado con toda tu vida. El propósito viene a romper, es disruptivo con tu realidad actual. Claro. Sí. Entonces esa misticidad que tenemos del propósito, por lo cual nosotros estamos mostrando este programa, esta misticidad nosotros la creemos alegremente y dice, ay, estoy en busca de mi propósito. Y como la persona no decide cuál es su potencial, se queda en pelotudeces. Me acuerdo una vez que leía, estaba cortando ayer la sal, estaba cortando la comida y se cayó la sal. Y me di cuenta que mi propósito es ser la más buena en el mundo. Una mierda. El propósito siempre es disruptivo. Porque si no sabe esto, se arma la pelotudez para seguir la misma estructura y el comportamiento viene a romper todo eso. Si justamente se te Claro, rompieron todos los porque valores. es más cómodo quedarte donde estás, ¿no? Creyendo Claro, en que se va a revelar o va a bajar un ángel y te va a decir, este es tu propósito, tu misión es ayudar a las personas. Está bien, sí, pero la tenés iluminación que... instantánea. Exacto, la iluminación instantánea. Voy a ver todo Sí, claro y va a ser todo armonía y paz y equilibrio. Las pelotas, no va a ser eso. sí, Es todo lo contrario. claro, viene como una revelación, ¿no? Tuve una revelación, ¿no? Y yo me acordaba en los tiempos que estábamos ahí en la secta de la lógica global convergente y todos estamos, estoy esperando esa iluminación, ese momento, y mientras tanto te pasaba por encima la vida, ¿no? Claro. Entonces, el propósito siempre es disruptivo, va en contra de los valores que estás teniendo ahora y te está invitando a ser vos mismo. Después vos podés tomar el camino, no. Por ejemplo, casos así que se me vienen a la mente.
y que siempre tiene que ver con el ámbito familiar, siempre, porque es un conflicto estructural que es relacional, ¿no? Siempre viene con tomar decisiones con respecto de tu lugar dentro del clan. Poner un límite, decir basta, salir por un momento de ese lugar, recambiar tu posición en ese lugar, y eso hay personas con ciertos perfiles que es la muerte. Es decir, pedime lo que quieras, Pablo, pero no me pidas que le ponga los límites a mi madre. No me pidas que no defienda a mi madre frente a mi padre. No me pidas que no deje de cuidar a mi hermana. No me lo pidas, porque eso es lo que me hace ser yo. Sí, digo, pero justamente eso es lo que se está cagando la vida, por lo cual me has pagado y me has dicho un montón de mierda de tu familia. Te lo estoy poniendo ahora para que desarrolles tu potencial, porque tu potencial es independizarte, crear tu propia familia, crear tu propio entorno y crear un nuevo ambiente familiar, y te lo estoy mostrando y me decís que no. Claro, está todo bien, ya lo vi, lo dejemos ahí. Hay gente que necesita eso. Y no está mal. Para mí lo más importante es poder darnos cuenta del precio que estamos pagando. Cuando la persona se da cuenta que el precio que está pagando, va a decidir si es barato o caro. Me da igual a mí. Pero hay gente que dice, a la mierda con todo eso, porque yo todo esto que vos me estás diciendo, yo ya lo sentía, pero no sabía cómo decirlo. Yo sentía que tenía que soltar a mi madre, pero no sabía cómo hacerlo, tenía culpa, y y entonces vos cuando le explicas este proceso de desarrollo potencial, de comportamiento, porque un caso, me acuerdo ahora que una chica que venía me decía, no, que mi madre yo la amo, pero reacciono violentamente contra ella. Claro, tenía tanto potencial para hacer, no quería dejarla porque se sentía culpable, pero por otro lado le venía empujando esta ejecutividad, estas ganas de hacer cosas, y lo descargaba con la madre. Le digo, mira, si te pones a desarrollar esto, dejas de lado a tu vieja, capaz que te encontré en otro lugar y los brotes de bronca no te vienen con ella. ¿Me explico? Entonces, hay gente que quiere encontrar ese camino propio. ¿Quiénes son? Generalmente son personas que necesitan construir su propio lugar. Son personas que tienen un mensaje que dar al mundo. Que aquí hay una gran división, ¿no? Dentro de este comportamiento que decimos el iluminado, viste que tenemos el gurú, que te dice cómo son las normas, el avatar del Dios que ha bajado para explicarte las cosas, y tenés el seguidor. El gurú tuvo que romper con toda su estructura para ser gurú, y hay otros que siguen siendo seguidores porque no quieren hacer ese camino, y está bien, y ahí está el tema, ¿no? Entonces, este comportamiento viene a explicarnos esto, que esto de la iluminación, justamente, lo que nos está invitando es a darnos cuenta que estamos tratando de buscar un nuevo sentido de la vida, ¿ok? Pero tiene que ver, como decís vos al principio, retomo tus palabras, no se puede quedar solamente con eso, no estamos explicando solamente un mecanismo, estamos agregando, che, si tanto hablas del propósito, todo esto, tu propósito es el potencial y tenés que ponerlo en cosas concretas, reales, que no es fácil, ¿no? No, y bajarlo, claro, bajarlo y accionar acá. Porque si también lo ponemos, por ejemplo, en las palabras que se usan habitualmente, que por ahí yo las uso bastante porque la gente las comprende, ¿no? Si esperamos que el universo, o sea, formamos parte del universo, y si el universo está operando a través nuestro, y yo le digo, y hay que mover el traste, o sea, las cosas las tenemos que hacer nosotras. Tenemos que accionar, tomar decisiones, dar pasos. Si estamos esperando que el universo me guíe, no va a pasar. Estamos acá justamente para tomar decisiones y accionar. Pero bueno, no todos están en el momento, quizás. Claro, no está mal, sino que justamente este programa, por lo cual lo estamos tratando de explicar, es que tenemos que dar esos pasitos y que muy posiblemente nosotros le buscamos el sentido a la parte universal porque no tenemos el plan de lo que tenemos que hacer. Entonces este programa, si vos sabes que estás en este programa y decís, en vez de esperar que pase el universo, me decís, sí, está bien, Fer, me pongo a hacer cosas concretas. ¿Qué hago? ¿Limpio la casa que en vez de con almidón lo hago con lejía? ¿Le pego a mi hijo en vez de con la chancleta? No, hay un cambio, tenemos que hacer unos pasos. Entonces ahí es cuando voy a entrar y decir, mira, el camino es por este lado. Y cuando la persona tiene un caminito, las cosas son más fáciles. No es lo mismo decir a una persona, busca tu propósito y lo tirás así en la selva y que sea lo que Dios quiera, a decirle, mira, de acuerdo a este comportamiento, este perfil, de acuerdo a tu experiencia de vida, tu potencial, por lo que hemos visto,
vos tenés mucho potencial de matar gente. Anda, papi, al ejército y metete ahí y matás. No, yo no sé que siempre he tenido un impulso de matar, pero siempre me he contenido. Bueno, tomando el ejemplo que hicimos recién, ¿no? O la gente que está mística en esto, ¿no? Hoy hablamos de nuestro súper místico que está en la formación, que es Álvaro, que le mandamos saludos, que seguramente nos está viendo. Él es filósofo, ¿no? Y que en un momento determinado estábamos charlando y existe, ¿no? Tipo que yo le decía, lo hablamos la otra vez, hay gente que necesita, ¿no? Construir sentido y, ¿no? Entonces estamos viendo todo esto y el pibe en un segundo se implotó todo lo que sabía, ¿no? Y dijo, ahora esto que me ha pasado toda la vida lo entiendo. Cuando lo entendió, y nomás lo rompió y siguió, porque hay gente que necesita seguir haciendo y entendiendo las cosas desde la comprensión, ¿no? Entonces él no va a aplicar esto de saber que estamos solamente, tenemos este programa y estamos perdidos en la terapia, sino que lo va a hacer en sus escritos, por ejemplo. Y ahí puede profundizar y ver la lógica del universo, pero lo de Dios lo que es a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Claro. Cuando trabajamos en la realidad, tenemos que tratar de poner eso concreto y eso que nos da la habilidad, esa tendencia que nos da este programa de encontrar el sentido a todo, lo podemos canalizar por otro lado, siendo por un lado escribiendo un libro, siendo un gurú, o por otro lado siendo un seguidor, ¿no? Ahí cada uno va a pagar, determinar el precio que quiere pagar. ¿Vos determinaste el precio que querés pagar? ¿No? ¿Te diste cuenta el precio que pagás? Esa pregunta que me haces, mira, y no es fácil, todos los días me pregunto lo mismo, pero ya estoy en el baile, así que hay que bailar, ya está. Pero es difícil, vale, porque necesitamos siempre tener la seguridad, esto que hablábamos hoy, ¿no? En el máster, la verdad, lo que llamamos la verdad, la idea de Dios, la idea del todo, la idea del amor, o sea, necesitamos una seguridad en algo. Y cuando empezás a lo que hace Álvaro, ¿no? de implotar el suelo, se rompen todos esos ideales y quedás en la nada misma de vuelta, te tenés que reconstruir. Entonces, eso es responsabilidad, y yo creo que la responsabilidad de la vida de cada uno, de lo que tiene que hacer, es lo más complicado, porque por ahí hablamos de responsabilidad, de libertad y un montón de cosas, y cuando estás en la nada misma, ahí tenés que ejercer tu responsabilidad, ¿no? Y es bastante desafiante. Aparte, yo dijiste una cosa, es decir, yo todos los días me estoy planteando esto. Yo también, por ejemplo, es decir, yo estoy pasando un proceso importante también en mi hogar, en mi familia, y he tomado decisiones, ¿ok?, que han roto. Mirá qué interesante, ¿no? Para la gente que nos escucha y se siente identificada. Empezás el proceso queriendo algo, tomás decisiones para ese algo, y cuando más o menos se va obteniendo, te das cuenta que realmente no es lo que quieres. O no te sentís tan cómodo. Te das cuenta que ahí te operó esa normalidad, ese formato de quiero estar y ser eso, en mi caso, ese padre tal, ¿no? Entonces, me voy encontrando con que voy tomando decisiones que va rompiendo esas primeras decisiones que estoy tomando yo, ¿no? Es decir, el impacto que van tomando esas decisiones, y vos decís, la puta que los parió, empecé a hacer esto para tener esto y me está pasando todo lo contrario. Entonces ahí me pongo a pensar, claro, me está invitando a que haga otra cosa, que desarrolle el potencial no alineado con esos valores que tengo yo como padre, por ejemplo. No específicamente que me pasa, sino más, por ejemplo, con el tema laboral, ¿no? Lo he comentado otras veces y te comento a vos que estuve en stand-by estos años por temas familiares, sobre todo con mi hija, que me hizo replantear todo este tema laboral de lo que hago. Y cada vez que me quiero volver a ese valor o ese dogma de, ¿no?, que tenía como estructura de padre, de familia, pasa algo que me dice, no, flaco, ya tomaste la decisión, va para aquel lado, ¿no? Y te hace estar, y esto la gente lo tiene que saber, ir a buscar el propósito, te hace cada vez estar más solo y cuestionarte todos los días lo que estás haciendo. Y ahí viene justamente cuando nos damos cuenta o lo importante que es determinar el potencial que tenemos, porque cuando el potencial es motivante, no son problemas, son obstáculos. En cambio, si el potencial es cualquiera que elegí el propósito,
todos los obstáculos van a ser una excusa para abandonarlo, ¿no? Entonces, lo que te pasa a vos es, todos los días, yo le decía a mi hija, estábamos en el gimnasio, ¿no? Y estaba ahí con el gimnasio, estábamos 6, 7 repeticiones, y dice, no aguanto más, lo dejo. Le digo, no renuncies, hace 2 más, termina. Me dice, no, papi, no puedo más. Vos a veces no renuncias. Le digo, yo renuncio todo el puto día, pero vuelvo nuevamente. Claro. Porque hay algo que me va impulsando, ¿no? Entonces, la persona piensa que es, encontré mi propósito y una autopista hacia el desarrollo personal. No, Ojalá. Es todo el puto día renunciar, pero recordarte que hay algo más fuerte que te hace seguir. No sé si a vos te pasa lo mismo. Un poco masoca claro, esto, ¿no? Si yo estuviera escuchando esto, diría, sí, son chicos, tremendo. No es por nada, ¿no? Pero es un poquito masoca lo que están hablando, dice. Se sufre mucho. Yo pongo el ejemplo del salvavidas, ¿no? Y pongo el ejemplo, obviamente, que es mi caso, y se lo doy también a mis clientas cuando me consultan, y porque la mayoría viene con esto, con un montón de ideas, no sabe lo que quiere, no sabe hacia dónde va, no tiene en claro nada, es un barullo en la cabeza, y cuando termina el programa de acompañamiento, ya sabe hacia dónde va, la tiene reclara, tiene energía, quiere ir, está motivada. Y yo digo, esto no quiere decir de que vas a ser, o sea, que todo el tiempo vas a estar en equilibrio, te vas a sentir feliz, vas a tener energía todo el tiempo. No, van a haber días que vas a estar destruida, vas a tener quilombos, vas a tener conflictos. Pero lo bueno de encontrar es esa línea que estabas hablando vos, ese potencial, es como un salvavidas, ¿no? Entonces, yo recuerdo en los momentos en los que estoy, o sea, me siento derrotada, sola, triste, lo que sea, está bien, lloro lo que tengo que llorar y siempre tengo de dónde agarrarme, o sea, mi potencial, lo que yo quiero desarrollar, mi objetivo, lo que yo quiero hacer para mí, con mi vida, lo que sea, ¿no? Entonces, todo, o sea, no van a desaparecer los conflictos, los problemas, van a estar. Solamente que vas a tener hacia dónde dirigirte, como para recordarlo continuamente, porque... Claro, y justamente el conflicto, a medida que vayamos dando pasos, va a ir tocando otras áreas, otros comportamientos, y esa es la mejor forma que nos indica que hay un movimiento, ¿no? Esto que hablamos hoy, que volvíamos a reflejar en el máster, ¿no? Que los conflictos se van moviendo en nuestro cerebro y cuando damos un paso desaparece esa conflictividad porque diste un paso, funcionalizaste el comportamiento, pero ahora se activa otro, se fue a otro lado, porque justamente los conflictos nos dan movimiento, ¿no? Entonces, hoy nos decía un chico, dice, bueno, claro, esto no es estático, es movible, claro, y eso que lo venimos hablando hace mucho, ¿no? Pero cuesta integrar en la cabeza, incluso una persona que va viendo esto, decir, ¿y cómo lo soluciono? ¿Y cómo? Es una práctica diaria. Es una práctica diaria. Yo, mira, lo digo así, es decir, una forma que me empecé a ser responsable de mi vida y de mis acciones cuando me comprendí esto, ¿no? Es decir, flaco, esto no va a cambiar y es potencial de desarrollar. Y no lo vas a desarrollar a la primera y te vas a equivocar y te vas a frustrar, pero ese es tu caminito. Y eso, como decís vos, es tu salvavidas, esa luz que te dice por qué lo hago. Obviamente que hay días que no quiero hacer, pasan 3 o 4 días, 5, una semana, depende del nivel de intensidad de los conflictos, que tengo que dejar todo a un lado, ni verlo, acumulo los mensajes. Y luego tengo que hacer mi proceso, algunos lo harán como viven, entonces yo lo hago pensando, descansando, dando vueltas, deprimiéndome, cagándome en Dios, y luego todo eso lo hago, ¿no? Lo pongo en práctica. Generalmente los creativos, las personas creativas, tienen más sufrimiento con esto, con el tema, es más los procesos de creación de una visión propia, trasladar la idea es como parir, son personas que van pariendo todos los días, ¿no? Las creativas. Hay personas que lo hacen con el movimiento, intentan 2 o 3 veces, se frustran 2 o 3, rompe, pero después siguen. Entonces, hay un volver a nacer a cada rato. ¿Cuándo empezás el camino? Cuando decidiste el camino, ¿no? Porque vos tranquilamente puedes decir, mira, yo sé que quisiera ser, no sé, terapeuta, pero no me animo y me sigo viviendo, sigo el mismo trabajo, haciendo las 4 cositas en mi casa y me frustro con mi hijo porque no hace tal cosa, con mi marido que me meó la tapa, o con el pelotudo que no me trajo la comida a tiempo. Me enojo en eso y ahí está mi vida. Cuando empezás a desarrollar tu potencial, los conflictos pasan a ser ya
relacionados con vos mismo, con tu capacidad, con cómo lo hago, cómo le doy forma. Traslada el foco y me dejo de... No quiere decir que no me siga enojando con mi marido porque me da la tapa, ¿no? Pero pasa a un segundo plano, me doy cuenta que no me descargo con él por eso. Sí, claro. Y bueno, y retomando lo que vos decías, esto de que estás viviendo una situación personal en la que te das cuenta de que cada vez que tomas una decisión se va moviendo esto y como que aparece algo nuevo, ¿no? Por lo general a mí me sirve visualizarlo como un camino de niebla. Vos quizás sabés que lo que hay más allá, ¿no? Porque tenés el mapa. Sabés que si seguís por acá vas a llegar a tal lugar, ¿no? Lo tenés claro. Pero no podés ver hasta que no das un paso. Ese paso puede ser una decisión, puede ser un cambio, puede ser un límite, poner un límite, y ahí se va moviendo, va apareciendo, pero a medida que te moves, a medida que avanzás hacia eso. Y eso es lo complicado, y eso es el movimiento del conflicto también, ¿no? Esto que no es estático, que no. Claro, porque esto que decís vos nos pasa siempre, ¿no? Es decir, queremos tomar decisiones con todas las herramientas y sabiendo la efectividad de ese primer paso que me va a llevar a donde yo establecí antes, si tuviéramos, ¿no? Como si fuéramos dioses, ¿no? Entonces, hay veces que me ha pasado en procesos terapéuticos que establecemos un objetivo, dar el primer paso y se fue la mierda todo lo que dijo el guaso. Y dice, no, flaco, después de esto, ni en pedo hago esto. No estoy dispuesto a hacer esto. Quizás puede ser por este lado, ¿vale? Y esto que decís vos es muy claro. Tenés que dar el primer paso, ese salto de fe que habla, ¿viste? Mira cómo inevitablemente el lenguaje nos lleva a este programa, ¿no? Salto de fe. Tenés que confiar en el destino. Exacto, tenés que confiar. Claro, porque estamos cruzados con este programa, ¿no? Este es el conflicto estructural que tenemos todos. Bueno, no sé si tenés vos a agregar algo más, si ves alguna pregunta. Yo veo letras nomás todas juntas, pero uno tiene los anteojos. En los comentarios dicen, Pablo, sos el mejor. No, mentira. No, Fer, sos la mejor. Porque me conocen. No dicen nada. Sí, a mí tampoco. Claro. No, la chica que había hecho la pregunta puso después que muchas gracias, que le quedó clarísimo, así que genial. Esto de que vos sentís de que te enrollás y demás, en realidad no. En realidad estás desarrollándolo, dando un ejemplo como más amplio, está bueno que te enrosques. Vale, entonces no tenemos nada más. No, bueno, eso sería, no lo que queremos. Vale, lo que queremos dejar claro es que todos estos comportamientos, más allá de explicar la mecánica biológica de nuestro comportamiento, lo que invitamos es a no quedarnos con la magia interpretativa de ese programa, justamente la idea es bajar a la realidad y decir, che, mira esto que te pasa, no es que sos un iluminado, sino que tenés un puto quilombo en tu casa, hacete cargo de eso y desarrolla el potencial. Si queremos salir de la mística, ¿no? Después el tipo dice, no, flaco, olvidate, yo quiero seguir en este misticismo iluminado que me hace especial a cada paso que doy, bienvenido sea, hay público para todo, ¿no? Pero la idea era dejar claro esto y que hay todo un desarrollo a todo esto, no es que es automático y que nos iluminamos y el camino viene solo, ¿no? Tenemos que hacer cosas nosotros, como decís vos, un camino de madurez. Claro. Sí. Eso. Así que bueno. Eso. Bueno, Fer, un placer haber charlado con vos, nos vemos el próximo miércoles, saludo a todos, los invitamos a que dejen los comentarios, acuerden de escribirnos por privado o dejar su mail para la charla, la masterclass que vamos a tener sobre este tema, que va a ser para las primeras semanas de noviembre. De noviembre. Y recordarles que tenemos activo también el máster en biocomportamiento y ya vamos a ir dando los datos. Así que con esos pocos datos, así como somos nosotros, los dejamos y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Por favor, no te pierdas nuestra nueva masterclass online, en la que te voy a contar el camino del terapeuta, para que puedas identificar en qué etapa profesional te encuentras y definir el tipo de terapeuta en el que te quieres convertir. Solo tienes que acceder al link de esta descripción y disfrutar al instante de esta masterclass, en donde te voy a enseñar las 4 etapas que todos mis clientes transitan para transformarse en terapeutas profesionales que hoy están cambiando el mundo del desarrollo personal. ¿Estás preparado para liberar el villano que hay en ti?
Si te gusta el contenido de este canal y no quieres perderte ninguno de los videos que iré subiendo, suscríbete a mi canal y dale clic a la campana y así recibirás las notificaciones pertinentes cada vez que esté publicando un nuevo video.